Buenos días, chicos. En esta sesión de tutoría veremos problemas asociados a las progresiones geométricas. Este video corresponde al cuarto video que tienen que ver con progresiones. Para quienes no han podido asistir a las tutorías presencialmente. Para quienes sí han asistido, este podría corresponder a la tutoría de esta semana, de la semana del 20 de junio. Así que si también les sirve de apoyo, sería bueno que hicieran los ejercicios propuestos a continuación. Bueno, en primer lugar se señalan los indicadores de desempeño de la sesión. Aquí quiero mostrar qué es lo que me va a señalar a mí si realmente se ha podido aprender lo que se espera en esta sesión de tutoría. La sesión se estructura en 3 partes. En primer lugar quiero señalar cuáles son los conocimientos previos que nos van a permitir resolver los problemas que están relacionados con progresiones geométricas. En primer lugar estarían las propiedades de potencias, logaritmos y en tercer lugar sistemas de ecuaciones que también pueden utilizarse en algún tipo de problema. En segundo lugar, ¿cuáles son los contenidos que veremos en esta sesión? En primer lugar veremos cómo se resuelve un problema. Para ello se explicará la metodología de Polya y seguido de eso veremos un problema de aplicación de progresiones a modo de ejemplo. Y en tercer lugar les daré una actividad que ustedes deberán realizar. Va a ser un problema donde deban aplicar progresiones geométricas y en la cual les entregaré una retroalimentación luego de que me la envíen. Así que vamos a ver la aplicación de progresiones geométricas. Entonces, ¿cómo resolver un problema? Vamos a utilizar la metodología de Polya. La metodología de Polya consta de 4 pasos. En primer lugar está comprender el problema. Cuando tenemos un problema, es necesario primero comprenderlo para poder ordenar nuestras ideas y tener claro qué es lo que tenemos que buscar y cuál va a ser nuestros pasos a seguir para poder encontrar el resultado. Por lo tanto, como parte de comprender el problema, estaría reconocer qué tipo de respuesta se espera lograr en el problema. Primero, entonces, cuando leemos un problema tenemos que identificar cuál va a ser la respuesta que estamos buscando. También tenemos que ser capaces de explicar el problema con nuestras propias palabras. O sea, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿somos capaces de explicar este problema, de lo que se trata? Entonces, si soy capaz, podría ser un buen indicio de que estoy comprendiendo el problema. También debería ser capaz de identificar los datos que son relevantes para poder resolver el problema y distinguirlo de los datos que no me sirven para realizar la respuesta. ¿Qué más? Tenemos también que verificar si en el problema existe suficiente información para resolverlo. Y si no existe esa información, ¿tengo las herramientas para poder encontrar esa información que me falta? Todo ese análisis es el que deberíamos realizar antes de llegar a la ejecución propiamente tal. Por lo tanto, el segundo paso sería configurar un plan. Entonces, luego de que he comprendido el problema,
sé cuál es la respuesta que estoy buscando. Además, tengo claridad de los datos o la información de la que poseo. Debería configurar un plan que es cuál va a ser mi estrategia para poder resolver este problema. Por lo tanto, aquí es donde yo selecciono algún modelo matemático a utilizar, es donde yo distingo ya, en este problema están involucrados ciertos contenidos. Por ejemplo, en el caso de progresiones, deberíamos ver, este problema es un problema que involucra progresión geométrica o progresión aritmética, y de acuerdo a eso utilizar el modelo matemático correspondiente. En tercer lugar, deberíamos ejecutar el plan, por lo tanto este sería el tercer paso. Cuando ya seleccioné el modelo matemático a utilizar, la estrategia, los pasos a seguir dentro de la resolución del problema, tendría que solamente resolver lo que ya tenía planeado. Y en cuarto lugar, debería estar mirar hacia atrás. Y esto consiste en ser capaz de interpretar la solución. Cuando ya encontré un resultado, probablemente voy a llegar a un resultado numérico, pero tengo que ser capaz de ver cómo ese resultado se relaciona con el problema que yo estoy llevando a cabo, tratar de analizar esa solución, ver si es lógica, verbalizar la respuesta, que también tiene que ver con ser capaz de explicar la respuesta con mis propias palabras, de darle un significado. Así que entonces esta metodología consta de estos 4 pasos que deberíamos ser capaces de aplicarlo a cualquier problema al que nos veamos enfrentados. Por lo tanto, ahora veremos un ejemplo de un problema y cómo aplicar esta metodología en él. Este sería el ejemplo. El Ministerio de Salud, entre sus proyectos hospitalarios, contempla un hospital para la zona norte de Santiago. La población beneficiaria actual es de 428.772, según la información de FONASA. De acuerdo a los datos estadísticos de esta zona, la población se duplica cada 10 años. Estimar la población beneficiaria de este proyecto para la construcción de una infraestructura adecuada, considerando una vida útil de 40 años y esperando que tenga una cobertura de 100%, es decir, que el nivel de oferta se corresponda con la demanda de la población en el futuro. Por lo tanto, según lo que se lee en este ejercicio, lo que se espera es entregar una oferta de atención, ¿verdad? Esta oferta quiere cubrir a toda la población que necesite de atención de salud, por lo tanto, la cobertura es de 100%. Espera atender a todas las personas que necesiten de la salud pública. Además, dice que el proyecto va a tener una vida útil de 40 años. O sea, durante 40 años va a atender a toda la población que lo necesite, considerando la población actual, ¿verdad? Y sabiendo que la población se está duplicando cada 10 años. Por lo tanto, veamos el problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? En primer lugar, dijimos que estaba comprender el problema. Tenemos que preguntarnos, ¿puedo explicar de qué se trata el problema con mis palabras? Que fue lo que más o menos traté de hacer anteriormente. ¿Qué es lo que se busca? En este caso, lo que se busca es proyectar la población futura para que la oferta en infraestructura se adecue a la demanda durante la vida útil del proyecto. O sea, tengo que saber de qué tamaño va a ser la infraestructura para que yo pueda atender
a la cantidad de población que va a existir en el futuro, o sea, en 40 años más. Y en base a la población que existe actualmente, voy a proyectar cuánto va a ser la población futura, sabiendo que se duplica cada 10 años, como decía anteriormente. Por lo tanto, como datos tenemos que la población beneficiaria actual es de 428.772. También sabemos que la población se duplica cada 10 años. Además, la vida útil del proyecto es de 40 años. Y también sabemos que el proyecto tendría una cobertura de 100%. Esto significa que cubriría toda la población que requiere atención de salud pública en los próximos 40 años. Por lo tanto, cuando ya hemos entendido cuáles son los datos, de qué se trata el problema, podemos seguir al siguiente paso, que es configurar un plan. Para configurar el plan, primero tenemos que observar el ejercicio, y si nos damos cuenta, para poder proyectar cuál va a ser la población en el futuro, tenemos que ver qué sucede con la información que nos están entregando. Ahí se dice que la población se duplica cada 10 años, o sea, luego de pasado un periodo de 10 años, la población se multiplica por 2, ¿verdad? Luego, después de esos 10 años, pasan 20 años, o sea, otro periodo de 10 años, y la población se vuelve a duplicar, o sea, a multiplicar por 2. Entonces, cada 10 años que pasan, la población que había hasta ese entonces se multiplica por 2. Podemos ver que siempre se multiplica el mismo número, o sea, 2 por 2 por 2 por 2. Por eso podemos darnos cuenta que este problema tiene características de una progresión geométrica. O sea, existe una potencia, existe un número que se multiplica siempre se multiplica por el mismo número. Por lo tanto, aquí tenemos la población actual, inicial. Luego que pasan 10 años, esta población se multiplica por 2. Luego cuando pasan 20 años, entonces tenemos esta población que se va a multiplicar por 2 nuevamente. Y si nos fijamos, aquí se empieza a formar entonces la potencia. Por lo tanto, deberíamos utilizar para configurar un plan la expresión algebraica correspondiente a la progresión geométrica e identificar los elementos de la progresión geométrica que se pueden homologar a los datos entregados en el problema. Si nos hemos dado cuenta, la progresión geométrica tiene varios elementos. Esos elementos deberían ser homologados a los datos que nos han entregado. Por lo tanto, tenemos que identificar esos datos a qué elementos de la progresión geométrica corresponden para poder configurar nuestro plan de ejecución del programa. Por lo tanto, teniendo esa progresión geométrica, deberíamos resolverlo como una ecuación, despejando el término a sub n. A sub n podemos identificar que es la población futura. Por lo tanto, correspondería a la población proyectada en 40 años más, que sería lo que nosotros estamos buscando en este problema. Podemos pasar al paso número 3, que es ejecutar el plan. Entonces, como dijimos, aquí tenemos la progresión geométrica. Este va a ser nuestro modelo matemático. Entonces, aquí identificamos que A sub n va a ser la población beneficiaria proyectada, A sub 1 va a ser la población actual, R, que es el término que se repite, va a ser la razón en que aumenta la población,
o sea que se duplica. N será el tiempo. En este caso el tiempo está medido en periodos de 10 años, ya que cada 10 años se duplica. Entonces, si reemplazamos a sub n, no tenemos ese resultado porque va a ser nuestra respuesta, ¿verdad? Lo que estamos buscando. A sub 1 va a ser 428.772, que es la población actual. Acá 2 va a ser la razón en que aumenta la población. Aquí vamos a reemplazar 4 porque sabemos que es un periodo de 40 años, por lo tanto, el primer periodo de 10 años va a corresponder a 1, el segundo periodo a 2, tercer periodo a 3 y cuarto periodo 4, ¿verdad? Entonces reemplazamos 4 menos 1, nos quedan 3 y entonces multiplicamos 2 elevado a 3 en este caso sería 8, ¿verdad? Y entonces tendríamos que multiplicar esto por 8 y nos da 3.430.176. Cuando ya tenemos este resultado numérico, aquí nos damos cuenta, ejecutamos el plan, podemos pasar a la cuarta fase, que es mirar hacia atrás y que, como dijimos, era interpretar la solución. Por lo tanto, podemos decir que la población beneficiaria del proyecto será de 3.430.176. Aquí lo que estamos haciendo es verbalizar la respuesta. No solo entregar el resultado numérico, sino decir a qué corresponde. También podemos decir que, como se esperaba que el proyecto tuviera una cobertura del 100%, se asume que en 40 años más, si la población crece al mismo ritmo que lo ha estado haciendo, la infraestructura del proyecto estaría acorde a la demanda de la población en 40 años más. O sea, la infraestructura podría responder a la demanda de la población en un futuro. Por lo tanto, se podría atender a todas las personas de la zona norte que nos presenta el problema. Así que ahora que ya se pudo resolver este problema, podemos pasar al que yo les propongo para que ustedes realicen en sus casas. Este problema también se relaciona con el anterior y dice: luego de 10 años de implementación del proyecto, se observa que la población en la zona norte de Santiago ha aumentado más de lo que se esperaba en comparación a otras zonas. Y en los 10 años de operación del proyecto, la población, en vez de duplicarse como se esperaba, se ha triplicado. Entonces aquí lo que nos señala es que el proyecto comenzó a implementarse, ya estaba en marcha, pero luego de 10 años se dieron cuenta que la población no se estaba duplicando, sino que luego de 10 años se triplicó. Entonces la población está creciendo más rápidamente de lo que se esperaba. El proyecto fue formulado para cubrir a toda la población durante un periodo de 40 años, asumiendo que el aumento de población seguiría incrementándose en la misma razón. Sin embargo, esto no ocurrió, ¿verdad? Considerando que la demanda ha aumentado más rápidamente de lo que se esperaba. En 40 años la demanda excedería a la oferta y por lo tanto la cobertura del proyecto sería inferior al 100% para ese entonces. Según esto, entonces, ¿en cuántos años más se esperaría que el proyecto deje de tener una cobertura de 100% y por lo tanto deje de funcionar eficientemente? Por lo tanto, a lo que se refiere este ejercicio o este problema es que en menos de 40 años ya vamos a tener un problema de cobertura. El proyecto no va a cubrir al 100% de la población en menos de 40 años, por lo tanto, tenemos que saber en cuántos años más se esperaría que el proyecto deje de funcionar eficientemente para poder tomar alguna acción antes de que se genere este problema. Por lo tanto, lo que se espera en primer lugar es determinar cuál sería A sub 1, R, A sub n y n en la progresión geométrica,
Estos serían entonces su elemento y tenemos que identificar cuáles serían según el problema y deberían responder a la pregunta planteada, o sea, realizando algún tipo de análisis de este problema. Si quieren revisar este ejercicio con mayor detención, entonces en Ucursos pueden encontrar la guía con el ejercicio para practicar. Cuando resuelvan el ejercicio, deben enviarlo vía Ucursos en la sección tareas hasta el día viernes 24 de junio. Si tienen dudas, solo deben preguntar. Ustedes ya saben cómo comunicarse conmigo. Cuando reciba la resolución del ejercicio, les voy a entregar una retroalimentación. Así que en ella les voy a señalar si han tenido algunos errores, si hay algún alcance en relación a la metodología. Así que para quienes están asistiendo a la tutoría, nos vemos en la próxima tutoría, y a quienes no han podido asistir, entonces nos vemos en la vuelta a clase. Que estén muy bien, espero que les haya servido de ayuda este video, y si aún siguen teniendo cualquier duda, como ya les dije, se lo deben preguntar.